Bienvenidos al canal César y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno con un equipo que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del audio. El tornamesas Audio-Técnica AT-LP7X. Y tenemos de todo, ¿eh? Desde el anuncio oficial de la marca, reseñas de prensa especializada, hasta lo que se está diciendo en foros, en redes sociales. La idea es desglosarlo por completo. Su diseño, sus características, el precio y sobre todo para quién es realmente este equipo. Vamos a analizarlo a fondo. Exacto. Vamos a ver qué se presentó en el CES 2026. ¿Qué es lo que lo hace una opción para audiófilos? Y también, ¿cuáles son, digamos, los puntos de debate en la comunidad? La idea es tener una visión completa con sus pros y sus contras. Perfecto. Pues empecemos por el principio. Se presentó en el CES 2026. ¿Cuál fue la propuesta principal de Audio-Técnica con este modelo? A ver, es un tornamesas totalmente manual, de tracción por correa. Según lo que comunicaron, Audio-Técnica lo posiciona como una opción para quien busca un diseño minimalista, pero con una capacidad de ajuste enorme. Y de futuras mejoras, claro. O sea, no es el típico conectar y usar. Para nada. Es más bien una plataforma para crecer con ella. Hablemos de su construcción, porque ahí parece que están varias de las claves, ¿no? Se menciona mucho el material y el diseño para controlar las vibraciones. Correcto. Y aquí no escatimaron. La base, lo que se llama el plinto, es de MDF de 40 milímetros de grosor. 40 milímetros. Eso es, muy denso. Muy denso. La idea es minimizar cualquier tipo de resonancia. A eso se le suma un plato de acrílico de 20 milímetros, que no solo ayuda a la estabilidad de la rotación por su propia inercia, sino que también amortigua vibraciones. Entiendo. Es como construir un búnker para el sonido. Pero, ¿y cómo se aísla de las vibraciones externas? Utiliza varios métodos. Primero, y esto es clave, el motor no está atornillado directamente al chasis. Ah, está desacoplado. Exacto, con unos bujes de goma. Y segundo, la fuente de alimentación es externa. Claro, para alejar el ruido eléctrico del circuito de audio. Justo eso. Y por último, tiene unos pies que son ajustables en altura y que además tienen aislamiento por muelles. Vale, me queda claro el enfoque en el aislamiento. Ahora, vayamos al corazón del sistema, el motor y el brazo. Aquí es donde se pone muy interesante. Mencionan un control por sensor óptico. Sí, y esto es lo fascinante. Para hacer un sistema de correa que tradicionalmente puede tener pequeñas fluctuaciones, incorpora un control de velocidad muy preciso. Un sensor óptico está monitoreando constantemente la velocidad del plato, tanto a 33 1/3 como a 45 revoluciones. Y la ajusta en tiempo real. En tiempo real, si detecta la más mínima variación, la corrige. Las especificaciones oficiales hablan de un wow en Flutter inferior al 0,1%. Que es una cifra excelente. Y una relación señal-ruido superior a 60 decibeles. Muy buenos números. Y sobre el brazo, ¿qué lo hace tan especial o tan ajustable? Bueno, es un brazo de aluminio en forma de J, que es un diseño, digamos, inspirado en modelos clásicos de la marca. Tiene ese área un poco retro, ¿no? Sí, pero lo crucial aquí son los ajustes que permite. Y aquí es donde se separa de mucha competencia. A ver. Primero, el VTA, el ángulo de seguimiento vertical. Es ajustable. Que eso es clave para optimizar cómo la aguja lee el surco. Muchos equipos de este precio no lo traen. Exacto. Es un ajuste fino fundamental. El anti-skate, por supuesto, también es ajustable. Y luego está el tema de los contrapesos. Incluye un subcontrapeso de 16 gramos y hay uno opcional de 32. ¿Y eso qué permite en la práctica? Permite usar una gama amplísima de cápsulas y de head shells de diferentes pesos. Te da una libertad total para experimentar. Entiendo. Es una invitación a modificarlo. Y hablando de eso, viene con una cápsula de fábrica, la AT-VM95E. ¿Qué podemos decir de ella? Pues aquí es donde empieza el debate en la comunidad. Es una cápsula de imán móvil, muy versátil. Su gran ventaja es que la aguja se puede cambiar muy fácil por otras de la misma serie VM95. O sea que puedes mejorarla sin cambiar toda la cápsula. Exacto, es una ruta de mejora sencilla y económica.
Pero también tiene un preamplificador de fono integrado, y leí que con una característica bastante destacada. Sí, y es un diferenciador muy importante. El preamplificador se puede conmutar, o sea, lo puedes usar o no. Puedes hacer un bypass si tienes uno externo mejor. Correcto. Pero lo más interesante es que ofrece ganancia tanto para cápsulas como la que trae, como para cápsulas MC de bobina móvil. Y eso no es nada común en preamplificadores integrados de este rango de precios. Para nada. Te abre la puerta a usar cápsulas de gama alta sin tener que comprar otro aparato. Es una gran ventaja. Hablemos del precio. En dólares, ¿en qué rango nos estamos moviendo? El precio oficial de venta sugerido en Estados Unidos es de $999. $1,000. Sí. En otros mercados se ha visto por 679 libras o 799 euros. Con ese precio, entra en un terreno muy competitivo. ¿Qué dice la prensa especializada y qué se comenta en los foros y redes sociales? La prensa, medios como What Hi-Fi o Gear Patrol, por ejemplo, valoran muchísimo su enfoque en la versatilidad, los ajustes precisos, la construcción. Lo ven como una plataforma seria para el audiófilo al que le gusta, pues eso, experimentar. ¿Y las críticas? ¿O los puntos de debate? Las dudas surgen sobre todo en la comunidad de usuarios, en foros como Reddit, por ejemplo. Y el punto más recurrente es la cápsula de serie, la ATVM95E. Volvemos a la cápsula. Sí, aunque es buena, muchos consideran que es algo modesta para un tornamesas de casi $1,000. Entiendo el punto. Sienten que no está a la altura del resto del equipo. Exacto. La comparan con modelos anteriores de la marca o con la competencia directa, y sienten que ahí se quedó un poco corta. ¿Y en YouTube, Instagram y otras redes qué se ve? Bueno, Audio-Técnica ha publicado videos oficiales de presentación muy buenos. En Instagram se ven muchos clips cortos de unboxing, de la configuración, y la conversación en general gira en torno a su diseño, que es muy sobrio, y a su enfoque en la ingeniería y el ajuste fino. Bueno, hagamos un resumen. Si tuviéramos que listar los pros y los contras que hemos visto en todas estas fuentes. Claro. A ver, como pros, yo diría, primero, es una plataforma muy flexible y ajustable. El VTA, el anti-skate, los contrapesos. Mucha libertad para el usuario. Muchísima. Segundo, la construcción, enfocada totalmente en controlar las resonancias. Tercero, el control de velocidad por sensor óptico. Es un plus de precisión innegable. ¿Y el preamplificador? Y cuarto, sin duda, el preamplificador MMS integrado. Muy versátil. Vale. Suena como una lista de pros muy fuerte. ¿Y en la otra cara de la moneda? ¿Los contras? El precio, para empezar, es elevado para quien solo quiere algo simple, de conectar y listo. No es un equipo de entrada. Para nada. Segundo, lo que ya mencionamos, la cápsula de serie. Para algunos, no está a la altura del resto del conjunto. Y por último, su operación es 100% manual. Lo que para algunos es un pro, pero para otros... Para otros es un contra definitivo. No hay parada automática ni nada por el estilo. Entonces, ¿cuál es la conclusión final? Después de analizar todo esto, ¿para quién es el ATLP7X? A ver, este tornamesas es ideal para la persona que valora la precisión mecánica y, sobre todo, que quiere la libertad de modificar y mejorar su equipo con el tiempo. Para el que disfruta el proceso de ajuste. Exacto. Para quien disfruta la experimentación con diferentes cápsulas. Ahora, si la prioridad es obtener el mejor sonido posible directamente de la caja, por ese precio, el punto más discutible es, sin duda, la cápsula que trae de fábrica. Queda clarísimo. Es una base sólida, una plataforma diseñada para crecer, pero que quizá demanda una inversión extra, por lo menos en la cápsula, para alcanzar su máximo potencial. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta importante para quien lo esté considerando. ¿Se busca una solución final y completa o un punto de partida robusto para construir un sistema de audio personalizado a largo plazo? Y la respuesta a esa pregunta lo define todo. Define absolutamente todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado. Si les ha parecido útil, les pedimos que dejen un me gusta y se suscriban al canal para no perderse los próximos contenidos. Y nos encantaría leer sus comentarios sobre este tornamesas. Saludos y hasta la próxima.